¿Y si te dijera que existe un lugar en la Tierra donde hay paisajes que parecen de otro planeta? Ese lugar es Utah. Un territorio de arcos gigantes de piedra, cañones inmensos, desiertos rojizos y montañas esculpidas durante millones de años por el viento y el agua. Aquí se encuentran algunos de los paisajes más extraordinarios de Norteamérica, escenarios tan impresionantes que han servido de inspiración para incontables películas y exploraciones. Desde monumentales formaciones rocosas hasta inmensas llanuras de sal visibles desde el espacio, hoy recorreremos uno de los rincones más espectaculares y salvajes del planeta. Bienvenidos a Utah, el corazón geológico del salvaje oeste. Empezamos en uno de los lugares más fotografiados del planeta, el Parque Nacional de los Arcos, en el estado de Utah. Aquí, en una extensión de algo más de 300 kilómetros cuadrados, existen más de 2000 arcos naturales de piedra arenisca. Es la mayor concentración de arcos naturales del mundo. El más famoso de todos se llama Delicate Arch, y mide casi 16 metros de alto. Está solo, en medio de una explanada rojiza, con las montañas de la sal al fondo cubiertas de nieve. La imagen es tan icónica que aparece en la matrícula del estado de Utah. Todo comienza hace unos 300 millones de años, cuando una gran extensión de mar interior se evaporó y dejó una capa de sal de más de 1500 metros de profundidad. Con el tiempo, esa sal fue cubierta por sedimentos que se convirtieron en roca arenisca. La sal, siendo inestable, comenzó a moverse lentamente bajo el peso de la roca, creando fracturas y grietas. El agua, el hielo y el viento se metieron en esas grietas, durante millones de años, fueron desgastando la piedra hasta crear esas formas imposibles que vemos hoy. No todos los arcos son eternos. Algunos colapsan cada cierto tiempo. En 2008 desapareció el llamado Wall Arch, que medía más de 20 metros de ancho. A poco más de una hora al sur se encuentra otro parque que muchos visitantes pasan por alto. Pero Canyonlands es, para muchos, el más impresionante de todos. Este parque tiene más de 1300 kilómetros cuadrados y está dividido por dos ríos, el Colorado y el Green River. Ambos se unen dentro del parque en un lugar llamado la Confluence. Desde las alturas, contemplar ese encuentro de aguas en medio del desierto es una de las vistas más espectaculares del oeste americano. El parque tiene tres secciones principales: Island in the Sky, una meseta elevada con vistas impresionantes sobre los cañones; The Needles, una zona repleta de torres de roca rojizas y blancas; y The Maze, considerado uno de los lugares más remotos e inaccesibles de Estados Unidos. Canyonlands también conserva una historia humana muy antigua. Los pueblos ancestrales conocidos como los Anasazi vivieron aquí hace más de 2000 años y dejaron petroglifos tallados en la roca que todavía pueden verse en las paredes de los cañones. Si hay un paisaje que define visualmente el concepto del lejano oeste, ese es Monument Valley. Sus formaciones de roca roja han aparecido en decenas de películas, anuncios y portadas, convirtiéndose en una imagen reconocible en todo el mundo. No es un parque nacional, sino un Navajo Tribal Park, gestionado por la nación Navajo, lo que le da un valor cultural único. No solo se trata de un paisaje, sino de un territorio habitado y con historia viva. Las formaciones más famosas, conocidas como las Mitones, son dos enormes torres de roca que alcanzan unos 300 metros de altura. El suelo del valle, de un intenso color rojizo, debe su tono a los óxidos de hierro presentes en la arenisca. El director John Ford lo utilizó en sus películas del oeste con John Wayne, consolidando así la imagen definitiva del western clásico.
Ahora subimos en altitud y llegamos a uno de los lugares más extraños de la región, Bryce Canyon. En realidad no es un cañón tradicional, ya que no fue excavado por un río, sino un enorme anfiteatro natural lleno de estructuras verticales llamadas oodós. Los oodós son columnas de roca blanda coronadas por una capa más dura que las protege como si fuera un sombrero. En Bryce Canyon hay decenas de miles, formando un paisaje que desde lo alto parece un ejército de estatuas de piedra congeladas en el tiempo. El parque está a unos 2.400 metros de altitud, lo que hace que en invierno la nieve cubra estas formaciones, creando un contraste espectacular de blanco sobre rojo y naranja. El nombre del lugar proviene de Ebenezer Bryce, un pionero mormón que intentó vivir aquí en el siglo XIX y que lo describió como un lugar infernal para perder una vaca. Si Bryce Canyon impresiona desde las alturas, Zion lo hace desde el interior. Este parque, también en Utah, permite adentrarse en un cañón rodeado de paredes de roca que alcanzan hasta 700 metros de altura. El río Virgin ha esculpido este paisaje durante millones de años, atravesando la arenisca rojiza y blanca hasta formar un cañón estrecho y monumental. El nombre Zion proviene de los colonos mormones del siglo XIX, que veían este lugar como un territorio casi sagrado. La ruta más famosa es de Narrows, donde el cañón se estrecha tanto que el río ocupa casi todo el espacio. Los visitantes caminan dentro del agua, rodeados de paredes de roca que apenas dejan ver el cielo. Zion también es uno de los parques más biodiversos del suroeste, hogar de pumas, ciervos, cóndores de California y cientos de especies de aves. Muy pocos viajeros llegan hasta aquí. No es por falta de interés, sino porque el acceso está restringido. The Wave, en Coyote Buttes North, en la frontera entre Utah y Arizona, solo permite la entrada a 64 personas al día mediante un sorteo extremadamente competitivo. La razón es simple, este lugar es tan frágil y único que el exceso de visitantes podría dañarlo de forma irreversible. The Wave es una formación de arenisca con franjas onduladas de colores que parecen congelar el movimiento del mar en piedra. Tonos de naranja, rojo, amarillo y rosa se entrelazan en patrones casi irreales, creados por antiguas dunas de arena comprimidas durante millones de años. No hay senderos ni señales. Solo coordenadas y orientación propia. Visitarlo es una de las experiencias más cercanas a la exploración pura que aún existen en el mundo moderno. Río abajo del Gran Cañón, en la frontera entre Utah y Arizona, se encuentra uno de los embalses más grandes de Estados Unidos, el lago Powell. Fue creado en 1966 tras la construcción de la presa Glen Canyon, inundando más de 300 kilómetros del cañón del río Colorado. El resultado es un lago de aguas turquesa intensas rodeado por paredes de arenisca roja que se elevan verticalmente, creando un contraste tan fuerte que muchas fotografías parecen editadas. Con más de 3.000 kilómetros de costa,
El lago incluye cañones laterales, arcos naturales y zonas accesibles solo en barco. Entre ellos destaca el Rainbow Bridge, uno de los arcos de piedra más grandes del mundo y un lugar sagrado para los pueblos navajo y ute. Hoy, el lago Powell enfrenta una fuerte reducción de agua debido a la sequía, revelando lentamente partes del antiguo cañón que habían permanecido sumergidas durante décadas. El nombre del parque tiene dos partes con orígenes distintos. Reef era el término que usaban los primeros exploradores para describir barreras de roca que dificultaban el paso, como un arrecife en el mar. Capitol hace referencia a las cúpulas de roca blanca que recuerdan al Capitolio de Washington. El rasgo geológico principal es el Butter Pocket Fault, una enorme arruga en la corteza terrestre de unos 160 kilómetros de longitud formada hace aproximadamente 65 millones de años. Es como si la Tierra hubiera doblado sus propias capas de roca, creando una gran pared natural que atraviesa el paisaje de norte a sur, con colores que van del blanco al rojo, pasando por tonos verdes y malva. Capitol Reef también tiene una historia humana singular. A finales del siglo XIX, colonos mormones fundaron el asentamiento de Fruita, donde plantaron huertos de frutales que todavía existen hoy. El parque los mantiene activos, y en temporada los visitantes pueden recoger fruta directamente de los árboles. En medio de todo este paisaje de roca y silencio, existe una presencia que le da vida y movimiento al desierto: los mustangs, los caballos salvajes del oeste americano. El mustang no es originario de América. Sus ancestros llegaron en los barcos españoles a partir del siglo XVI. Algunos escaparon, otros fueron liberados, y con el tiempo formaron manadas que se adaptaron a la vida libre en los vastos territorios del suroeste. Hoy existen alrededor de 82.000 mustangs viviendo en estado salvaje en 10 estados del oeste, con la mayor concentración en Nevada y Wyoming. Ver una manada de mustangs cruzando el desierto al amanecer, levantando una nube de polvo rojo, es una de esas imágenes que se quedan grabadas para siempre. Se mueven con una libertad absoluta, sin domesticación, sin dueño. En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley federal para proteger a los mustangs como símbolo viviente de la historia y el espíritu del oeste americano. Antes de esa ley, eran cazados masivamente para vender su carne. La ley los protege hoy en día, aunque la gestión de sus poblaciones sigue siendo un tema de debate entre conservacionistas, ganaderos y agencias gubernamentales. Terminamos en Cosmic Astraea, una de las formaciones más extrañas y desconocidas de Utah. Esta enorme depresión circular esculpida por la erosión parece un gigantesco cenicero en medio del desierto. Lejos de las rutas turísticas, es un lugar que refleja la esencia del suroeste americano: paisajes sorprendentes, silencio absoluto y